Yo no tengo PowerPoint, yo soy un poquito de la vieja escuela, yo leo. Aquí hay un esferográfico. Primero, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a Augusto, a Roberto, a las personas que me invitaron. Segundo, esto voy a hablar un poquitín en alemán, es un ein bisschen Apfelstrudel, lo que voy a decir, es un pequeño bocadito, una tortica ¿cómo se llama?, de manzanas, porque pues hemos tenido unas informaciones esta mañana, yo las supe apenas ayer, estoy muy perturbado por todo lo que he oído y de hecho confieso que no pude dormir muy bien anoche. Pero ya no había forma de cambiar una ponencia que está escrita y que por respeto a ustedes y por pues, disciplina intelectual la voy a leer como está, sin alteraciones. El Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes se originó en un vuelo comercial entre las ciudades de Cartagena de Indias y Bogotá, Colombia. La historia me la contó hace muchos años uno de sus protagonistas, don Ramón de Subiría. Don Ramón, un patricio cartagenero y doctor en literatura hispánica, era por el año de 1962 rector de una universidad privada fundada apenas en 1948, año simbólico para la historia contemporánea colombiana. Esta universidad es, por supuesto, la Universidad de los Andes. Según la anécdota de don Ramón, un día de ese año se encontró por coincidencia con Gerardo Raichel Dolmatov en un vuelo de la aerolínea Avianca que volaba de Cartagena a Bogotá. Como don Ramón bien sabía a quién tenía en el asiento de su lado, comenzó a conversar con Raichel Dolmatov sobre sus investigaciones y trabajos académicos en el Caribe colombiano, en conjunto con su esposa, la antropóloga del Instituto Etnológico Nacional, Alicia Duzán. Para entonces el matrimonio Raichel Dolmatov llevaba casi 20 años de labor antropológica en esta región de Colombia. A ella llegaron por primera vez a comienzos del decenio de 1940 en expediciones del Instituto, así llamado en esa época el trabajo de campo antropológico, enviados por su director y fundador, el profesor francés Paul Rivet. Estas expediciones comprendían periodos muy breves de investigación de terreno, circunstancia que impedía una gran profundización en el acopio de la información. Para cambiar esto, los Raichel Duzán establecieron su residencia en Santa Marta primero y luego en Cartagena para desde estas ciudades proyectar sus labores de pesquisa de forma tal que pudiesen realizar un trabajo de campo cuidadoso y prolongado. Tal planificación fue fundamental para sentar unos estándares de investigación muy altos, seguida de una gran cantidad de publicaciones y de actividades académicas. Los temas de esta producción son de una inmensa variedad. Van desde la arqueología del período cerámico americano y el estudio de las sociedades indígenas contemporáneas, en especial de los Kogi o Cágaba de la Sierra Nevada, hasta ocuparse del proceso de cambio cultural indígena y de la sociedad campesina de la región. Las circunstancias en las que se realizaron estos trabajos han sido materia de otras publicaciones y otros autores se han preocupado de sus resultados con cuidado y esmero. Solo añadiré que en Santa Marta los Raichel Dolmatov crearon el Instituto Etnológico del Magdalena en 1946, que duró hasta 1953. La idea, que seguía el plan de Paul Rivet, era fundar varias filiales del Instituto Etnológico Nacional en varias regiones del país, una de las cuales fue Santa Marta por su cercanía con la Sierra Nevada y con todas las tierras bajas de la llanura caribe colombiana. De esta labor al frente del Instituto Etnológico del Magdalena escribí lo siguiente hace algunos años. Resulta, entre comillas, resulta un tanto paradójico que Santa Marta, mejor conocida desde comienzos del siglo XX como el puerto bananero en Colombia de la United Fruit Company, se constituyera en 1946 en la sede del Instituto Etnológico del Magdalena. Y más aún que un antropólogo nacido en la lejana Austria y luego nacionalizado en Colombia, Gerardo Raichel Dolmatov, fuera el primer director encargado de la organización de dicho instituto.
Entre 1946 y 1953, Rachel Dolmatov, en asocio con su esposa, la antropóloga colombiana Alicia Duzán y algunos colaboradores nacionales y extranjeros, llevaron a cabo un proyecto de investigación en la antigua provincia española de Santa Marta, que todavía hoy resulta ser, quizá, uno de los proyectos antropológicos más ambiciosos jamás realizado en Colombia. El equipo de los esposos Reichel produciría entonces una obra antropológica tan vasta que por muchos años sus publicaciones seguirán como punto de referencia obligatorio de cualquier investigación adicional en el área. Cierra comillas. Ese párrafo lo escribí en 1986. Aún suscribo lo que dice. No obstante, es una lástima que todavía no tengamos un recuento histórico más claro de las labores del Instituto Etnológico del Magdalena. Hay datos dispersos, algunos escritos por los Rachel Dolmatov en los prólogos de sus libros y artículos que dan cuenta de las actividades que realizaron y aún de cómo era la vida diaria en su residencia en la ciudad de Santa Marta, una especie de sucursal de la Sierra Nevada que era con frecuencia visitada por los propios indígenas Cágaba cuando venían por algún asunto legal o comercial. Entonces, sus antropólogos anfitriones, en una reversión de roles, se sumían en larguísimas sesiones de discusión y contrastación de resultados con sus contertulios indígenas. A partir de 1954, los Rachel Dolmatov se mudaron para Cartagena. Tal mudanza tuvo que ver, desde luego, con el cierre del Instituto Etnológico del Magdalena. Detrás de tal cierre se encontraban las transformaciones que desde 1943 tuvo el Instituto Etnológico Nacional, pues ese año debió salir Paul Rivet del país para un nuevo exilio en México. Y aprovecho para dejar sentada una opinión que he mantenido años. La Avenida Colombia de Paul Rivet en 1941 tuvo otro propósito principal, además del que siempre se ha afirmado como una especie de verdad canónica. Esa verdad afirma que Rivet vino a Colombia exilado de la Francia colaboracionista y después de 1000 peripecias llegó a fundar el Instituto Etnológico, invitado personalmente por el presidente Eduardo Santos y su ministro de Educación, Germán Arciniegas. Es claro que Rivet fundó el Etnológico y que esos dos personajes colombianos no solo le ayudaron en el tema del exilio, sino también hicieron posible su creación del instituto. Pero a Rivet, un viejo luchador político socialista en su país, le interesaba fundar más en nuestro país el movimiento de la Francia libre del general de Gaulle. Además, Gerardo Rachel fue el secretario de ese movimiento durante un poco más de un año del periodo colombiano de su mentor Rivet. La anterior idea está asimismo en consonancia con el planteamiento de Carlos Páramo, que no se afirma, que se puede ver, que no se puede ver en la presencia providencial de Rivet en Colombia como resultado de la invasión nazi a Francia y la ulterior persecución al sabio francés, el impulso creador original y único de la antropología institucional colombiana. En opinión de Páramo, un grupo influyente de políticos, ocupados también de asuntos intelectuales y de comentario social, personajes como Laureano Gómez, Luis López de Mesa, Miguel Jiménez López y Jorge Eliezer Gaitán, formularon en las décadas de 1920 y 1930 todo un programa de estudios antropológicos en Colombia. Ello, no obstante, como concluye Páramo, sus inclinaciones fascistoides y su preocupación obsesiva y racista con el tema de la degeneración racial en Colombia. Además de los rifirrafes antropológicos en torno a la herencia intelectual de Rivet en el etnológico, que enfrentaron a Rachel Dolmatov con figuras locales como Luis Duque Gómez, el gran telón de fondo para este traslado de residencia, fuera del indudable interés antropológico de Cartagena y sus alrededores, es el de la violencia política. Debo añadir que esto me lo dijo personalmente Reichel en conversación por allá en 1983.
que el tema de la violencia política en el interior del país tuvo que ver con su ida a Cartagena. Se asume en general que esta comenzó en 1948, empero la realidad es que desde la década de 1930, con el fin de la hegemonía conservadora y la subida al poder del Partido Liberal, todos los colombianos lo sabemos, los ánimos que enfrentaban a estas dos colectividades políticas empezaron a subir de punto, como lo ha demostrado en su obra sobre Laureano Gómez el historiador estadounidense James Henderson. Basta aquí con añadir que Laureano Gómez fue tal vez el gran contradictor del Instituto Tecnológico Nacional, un producto indudable del régimen liberal, en ruidosos debates en el Congreso de la República. Cuando estas pasiones se salieron de madre, después del asesinato de Gaitán en el 48 y sobre todo durante todos los años 50, los Reigel-Dolmatov prefirieron el Caribe colombiano y en particular a Cartagena, en vez de regresar a la sede política de todo este desorden, la capital Bogotá. Es en este preciso punto que don Ramón de Zuviría interviene en la vida de Gerardo y Alicia Rachel. De nuevo, la verdad histórica canónica dice que la época de la violencia interpartidista liberal conservadora terminó con el Frente Nacional en el año 57 y que ya para comienzos de la siguiente década el país estaba pacificado. Si bien es cierto que después de 1957 el conflicto violento disminuyó de forma importante, con una tranquilidad más clara a comienzos de los años 60, cuando de Zuviría y Rachel se encontraron en el avión, las cosas comenzaron a caldearse hacia 1964. ¿Qué dijo don Ramón que le dijo a Gerardo en ese vuelo? El relato de don Ramón lo tengo bien claro en mi memoria, a pesar de que sucedió una tarde de viernes de 1983. Por esa época solíamos reunirnos un grupo de jóvenes profesores de la Universidad de los Andes, todos los viernes por la tarde, para sostener con el viejo maestro una agradable e instructiva tertulia. Genial conversador como pocos, don Ramón, acompañados de unos vinos, nos llevaba de los clásicos españoles a la literatura latinoamericana, de la política colombiana a la vida universitaria, de su experiencia diplomática a sus labores como rector y profesor de la universidad, entre muchos otros temas. Y entre ellos, a don Ramón siempre le gustaba hablar de la Fundación de Antropología cuando él era el rector de la universidad, y otro personaje bien interesante, el médico Hernando Groth, su vicerrector. Hernando Groth es el padre de una colega. Según don Ramón, después de descubrir los temas que antes sinteticé, sin que me diera ninguna preparación, le propuso a Rachel que se viniera a los Andes a contarles, como dijo, a sus estudiantes todo lo que le estaba narrando sobre sus peripecias antropológicas caribeñas. En concreto, la propuesta de don Ramón fue la de crear un departamento de antropología para llevar a cabo la empresa de acometer este relato ante un grupo estudiantil. Pero don Ramón, buen conocedor de los trances universitarios, le propuso a Rachel y a su esposa que iniciaran el proceso mediante el expediente de dictar cursos electivos o libres a estudiantes de otros programas de la universidad, cuyos fuertes eran en ese entonces los estudios de ingeniería, economía, arquitectura y matemáticas principalmente. Y así aconteció. Gerardo y Alicia se trasladaron en 1963 a los Andes y empezaron su labor académica. Tan efectiva resultó ser que en el espacio de pocos semestres más y más estudiantes querían transferirse, así se dice en nuestra jerga, a antropología. Uno de los primeros fue Jaime Arocha. Como no había oficialmente ningún departamento de antropología en los Andes, Gerardo Rachel envió a Arocha directamente a estudiar antropología en Columbia University, el primer departamento de antropología en los Estados Unidos, fundado por el gran Franz Boas, de quien luego hablaré. Hay que añadir que esta situación de informalidad antropológica dio paso a la fundación formal del Departamento de Antropología por parte de Gerardo y Alicia Reigel-Dolmatov el año de 1964. La fundación formal fue en el 64, hace 50 años, departamento del que hoy soy su director a gran honor.
Vale añadir que este fue el primer departamento universitario de antropología en el país. Antes, los antropólogos y las antropólogas colombianas se formaban en el Instituto Etnológico, anexo a la Escuela Normal Superior desde 1941 y después de 1953 en su sucesor, el Instituto Colombiano de Antropología. En todos esos años, más de 20, solo unas 4 decenas de antropólogos se graduaron en las dos instituciones. No soy yo, quizá, la persona más apropiada para mirar en una perspectiva histórica evaluativa la trayectoria del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, o para ponderar el impacto y la influencia que esta unidad académica ha tenido en la antropología colombiana desde su fundación por los Reichel. Aquí quiero solo referirme a 2 series de transformaciones que me parece que pueden servir en algo para quien esté interesado en sus labores. La primera tiene que ver con una gran transformación en la orientación de la formación profesional de los antropólogos y los planes de estudio. La segunda alude directamente al cambio de perspectiva que significó para Raichel Dolmatov y para Alicia, debo añadir, su vinculación formal con la universidad. En la década anterior a su desplazamiento a Bogotá, las investigaciones de Raichel habían logrado un gran reconocimiento internacional. Sus estudios arqueológicos en el Caribe colombiano, en especial lo relacionado con el período cerámico, que puso en la palestra del establecimiento académico mundial el caso colombiano, merced, entre otros, a la cerámica de Puerto Hormiga, permitió que el profesor Raichel se familiarizara con otras tradiciones teóricas de la antropología contemporánea. Su anterior entrenamiento, en lo fundamental autodidacta y basado en una práctica sistemática como investigador, tenía un decidido sesgo hacia la etnología francesa y la agenda investigativa trazada por Rivet para el etnológico. Después de todo, su mentor, Rivet, una figura determinante en la biografía temprana de Raichel, venía de esa tradición. Y Rivet siguió presente en la vida intelectual de Raichel Dolmatov después de su regreso a la Francia liberada por un intenso carteo entre maestro y discípulo, una correspondencia muy interesante que la biógrafa de Rivet, Christine Laurier, nos ha puesto de presente. Como ella, Christine, también ha revelado la correspondencia entre Raichel Dolmatov y Claude Lévi-Strauss por la intercesión de Rivet, fue el que los puso en contacto. Esta encrucijada teórica entre lo que recibía de sus nuevos contertulios norteamericanos, eso es de toda la década del 50, y tiene que ver mucho con Cartagena. Por ejemplo, Julian Stewart y varios arqueólogos interesados en los orígenes del formativo americano, por un lado, y sus proclividades originales moldeadas bajo la égida de Rivet, por el otro, Raichel Dolmatov la resolvió al escoger el primer lado de la ecuación. Sin olvidar, como anota Laurier, que Raichel Dolmatov siempre buscó más validación de sus quehaceres intelectuales entre miembros de la comunidad académica internacional. El argumento anterior sobre la resolución en favor de la antropología cultural de los Estados Unidos de los dilemas teóricos de Raichel se concretó en el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Poca duda cabe que esta unidad académica ha contado desde sus mismos orígenes con un pensum académico de clara inspiración boasiana. Aquí uso la expresión antropología boasiana en un sentido muy general y hasta un poco simple. Hay muchas formas de ser un antropólogo boasiano, aún en los Estados Unidos, en donde la impronta de la obra de Franz Boas fue determinante en la conformación del campo antropológico durante los primeros 50 o 60 años del siglo XX. Sin duda, tal programa, el programa de Boas, obedecía a las condiciones sociohistóricas en las que fue gestado. De eso fueron testigos los debates intensos de Boas contra el racismo, la discriminación racial, la eugenesia y el desprecio en ese país a todo lo que no representara la civilización anglosajona,
culmen de la evolución humana según opinión prevalente entonces y en muchos medios todavía hoy. Ahora que corremos por el segundo decenio del siglo XXI y no obstante todos los giros y más giros postmodernos, la influencia de Boas en la antropología de ese país todavía se deja sentir. No importa que sea posible que dos antropólogos boasianos no puedan ponerse de acuerdo sobre lo que significa ya ser un boasiano, sobre cuáles deben ser sus respectivas agendas de investigación boasianas o sobre qué es lo que les queda de Papá Franz, como lo llamaron sus primeros discípulos en Columbia University. De Contera, Franz Boas fue más que un colega, un amigo cercano de Rivet desde los años posteriores a la primera posguerra del siglo XX. Lo que quiero enfatizar con esto de la vocación boasiana que Reichel Dolmatov implantó en los Andes es doble. En primer lugar, me parece que Reichel Dolmatov veía en esta nueva convicción no solo un desarrollo de sus preocupaciones teóricas y empíricas. El ahora profesor Reichel veía asimismo que a Colombia, sobre todo a esa Colombia que no salía de la violencia, le servían algunos de los mismos antídotos que Boas quería aplicarle a su sociedad. En particular, le interesaba contrarrestar el evidente desprecio de todo lo indígena, el racismo y la discriminación fomentada por las capas superiores de la sociedad ante los indígenas y, ante todo, la necesidad de estudiar las sociedades indígenas antes de que fuera demasiado tarde. Esa idea de la urgencia siempre estuvo allí. En segundo lugar, la organización de los estudios en las llamadas 4 áreas disciplinares le pareció sin duda una forma práctica de organizar el entrenamiento de las nuevas generaciones de jóvenes que entraban a la universidad a entrenarse en la antropología. Además, claro está que la definición cuatripartita del campo antropológico pregonaba su propia trayectoria investigativa. De forma notoria, el enfoque de las 4 áreas implantado en el programa de antropología es, con todas sus reformas, el mismo que nos sirve hasta la actualidad para organizar el plan de estudios del pregrado en antropología y para orientar la formación doctoral de nuestros estudiantes. No voy, por supuesto, a ocuparme de desarrollar en extenso este tema de las subdisciplinas antropológicas. Sabemos, eso sí, que estamos enfrente de una mixtura muy peculiar. ¿Cómo podría ser distinto si se trata de un énfasis simultáneo en las dimensiones biológicas y culturales de la especie humana, al que se le adiciona esa intención totalizadora que busca articular su pasado y su presente, además de estudiar todas las lenguas no indoeuropeas del mundo, con un empleo generalizado de nociones como cultura, trabajo de campo, datos empíricos y similares? ¿Qué queda de esta idea original que pretendía comprender la condición humana en toda su pluralidad y diversidad? Está abierto, desde luego, a un gran debate que va más allá de los límites de esta ponencia. Sí, añado, no obstante, que los dictados del relativismo cultural y la sobredeterminación cultural del comportamiento humano me huelen a demasiado añejos y problemáticos. También creo que la antropología debe enfrentar los desafíos que nos impone la modernidad tardía, a pesar de la molestia que me causan el nihilismo y la verbosidad de algún pensamiento posmoderno. Esto significa que la antropología, en mi opinión, tiene que continuar con la actualización de sus herramientas teóricas y metodológicas. En particular, esto es claro, y así ha sucedido con la etnografía, porque el método etnográfico clásico, ese creado por el mismo Boas y por Malinowski, y todavía crucial, subrayo, crucial en la antropología, se erosionó definitivamente por las prácticas y los problemas de la investigación de la antropología contemporánea. ¿Quiere esto decir que debemos dejar a la vera del camino este fardo de subdisciplinas antropológicas que cargamos con nuestros planes curriculares hace ya cerca de 50 años? Yo no sé si Reichel Dolmatov le veía un futuro tan largo al enfoque, pero lo que sí es un hecho es que el mismo Boas, al final de su periplo vital, no estaba muy seguro de que su creación
debía o podía ser preservada. Mi impresión es que en nuestro medio, la antropología y la arqueología y la bioantropología cada vez más van cada una por su lado. Igual ocurre con la lingüística antropológica. Además, los departamentos de antropología que se han organizado en las 2 últimas décadas en el país no han asumido esta herencia boasiana. Aunque añado con modestia, que muchos de ellos, e inclusive los más viejos, siempre han mirado el programa de los Andes como fuente de inspiración y, por qué no decirlo, de blanco para una crítica implacable. Ya veremos qué nos trae el futuro. Debo por último ocuparme de esbozar una consecuencia del cambio de perspectiva que significó para Rachel Dolmatov su vinculación formal con la universidad, cambio que precisamente le da la razón al título barroco de esta ponencia. No tiene nada que ver con el título. Yo creo que ese cambio tiene un nombre. Aquí ya se ha mencionado una vez. Antonio Guzmán. Es muy conocida la historia de la relación del indígena de Sana Antonio Guzmán con Rachel Dolmatov para volver a repetirla acá. Todos saben que Guzmán llegó un día a la oficina de Rachel en los Andes y que después de algunas dudas iniciales el profesor decidió ponerle atención al indígena. Comenzó así una colaboración que cambió indudablemente la trayectoria profesional de Rachel Dolmatov. A partir de su encuentro, el profesor dedicó su atención por primera vez en su vida académica a las tierras bajas selváticas del noroeste amazónico. De la mano de Guzmán, Rachel viajó al Vaupés a contrastar los materiales de sus conversaciones en la oficina de los Andes y producir esa etnografía. De Sana se llama esa etnografía, que rubricó su fama mundial, entre otras razones por el interés que ella despertó en Lévi-Strauss. Interés que tuvo, entre otras consecuencias, esto también es importante, que llegaran al país varios jóvenes orientados por Lévi-Strauss y por otro grande de la antropología, Edmund Leach. El Departamento de Antropología de los Andes se transformó así en un centro de investigación etnográfica amazónica a finales de la década de 1950. Me falta una página y acabo, Robert. A finales de la década de 1960, perdón. Muchos jóvenes antropólogos emularon a sus pares extranjeros al involucrarse en la etnografía de esa región. Algunos, como Roberto Pineda Camacho, centraron su vocación antropológica en las selvas tropicales amazónicas desde entonces. Con los años se convirtieron en los especialistas colombianos en el Amazonas, cuyos rangos se nutrieron después con los etnógrafos formados en la Universidad Nacional de Colombia. Hoy la sede en Leticia, Amazonas, de esta última universidad se convirtió en el lugar de formación y de encuentro de la nueva generación de etnógrafos amazónicos. Tan importante como este giro geográfico en la vida intelectual de Rachel Dolmatov fue su giro geoconceptual. De Sana le abrió los ojos a los problemas ecológicos y al cuidado y sofisticación de que hacían las sociedades indígenas amazónicas en el manejo de su entorno ambiental. La figura del chamán indígena se convirtió en el gran regulador de los intercambios entre los seres humanos y la naturaleza, a la par que adquirió un nuevo estatuto como un gran pensador, verdadero filósofo de la naturaleza. En lo sucesivo, toda la obra de Rachel Dolmatov fue marcada por estos desarrollos amazónicos, tal y como lo ha demostrado para la arqueología un ensayo muy sofisticado de Langebeck. En mi caso, me ocupé en otro escrito en demostrar cómo la etnografía sobre los cágado de la Sierra Nevada es una cosa muy distinta después de las entradas amazónicas del profesor a partir de su estancia en los Andes y de sus trabajos con Antonio Guzmán. La primera tiene un tinte decididamente sombrío y pesimista ante las sociedades indígenas del norte de Colombia, mientras que la posterior es elogiosa de la sabiduría nativa y de lo delicado de los arreglos socioculturales de los Kogi para lograr sobrevivir casi intactos desde los tiempos precolombinos. Los tiempos de los renombrados Tairona, la posición oficial del profesor.
El tema de la sapiencia ecológica de los sacerdotes nativos de la sierra, los famosos mamos, ahora más vistos bajo la óptica del chamanismo, no deja de ser remarcado por el profesor. Su argumento en general puede resumirse con su dicho de que los indígenas Cágaba bien pueden parecer pobres y abandonados desde el punto de vista de la vida material, pero en cambio, desde el punto de vista del pensamiento, de su pensamiento, están llenos de sabiduría hasta el punto en que debiéramos aceptarlos como nuestros verdaderos maestros en el delicado manejo del mundo y sus recursos. ¿Y qué de Antonio Guzmán? Antonio murió recientemente en Bogotá, a donde se quedó a vivir después de sus trabajos con Rachel Dolmatov. Se había transformado en una suerte de informante indígena profesional, siempre dispuesto a ayudar a cualquier antropólogo que se interesara por su conocimiento. Un hombre sereno y amable como era, parecía estar contento con que se le reconociera su contribución al desarrollo del pensamiento del profesor y de su fama. Secretamente, creo que deseaba un mayor reconocimiento, pero su discreción no lo dejaba expresar este deseo de forma abierta. Yo pienso que se merece un homenaje y bien haríamos en hacérselo. Las historias personales de aquellos a quienes llamamos impropiamente nuestros informantes debieran quedar mejor consignadas y ser mejor reconocidas. Esto ya se ha estudiado para las etnografías de otras regiones del mundo, pero no se ha hecho para Colombia. En el caso de la Sierra Nevada, es claro que hay verdaderos linajes de informantes indígenas que brindan sus conocimientos a los antropólogos e influyen en no poca medida en sus conceptualizaciones etnográficas. Rachel Dolmatov se benefició de la sapiencia de estos linajes, muchos de ellos con un buen conocimiento de la lengua española, en toda su gran secuencia de trabajo sobre los pueblos indígenas. Los que llegamos después al macizo serrano seguimos la misma línea. Así pues, loor a Antonio Guzmán y a todos los indígenas que han cumplido este papel con nosotros, los etnógrafos, porque de su mano también hemos aprendido antropología. Gracias.